Muchísimas gracias, Ana. Bueno, esta fiesta tan especial que nos une en maroma de miles de kilómetros es un sentimiento que aquí en Grazalema no se puede explicar. El grazalemeño y la grazalemeña nace desde el momento que sale de su mamá, ya es del Toro y de la Virgen del Carmen. Forma parte de su ADN y todo lo que se haga aquí por engrandecer la fiesta es bienvenido. Por ello, con mucha, pero que mucha emoción, recibimos esta gala y el Congreso Nacional del Toro con Cuerda. Así es Grazalema y su fiesta del Lunes del Toro. Madre mía, cuánta emoción, ¿verdad? Se nos ponen los vellitos de punta a todos. ¡Qué maravilla! Un gran congreso del toro, como el que nos espera en junio, tiene que tener un gran cartel inspirado en los iconos más destacados de Grazalema. El que nos ocupa, el que nos va a representar este año, es obra del diseñador almeriense José Miguel Torrecilla Aguilera y, por supuesto, el toro es el protagonista. Vamos a verlo. Este cartel del 18º Congreso Nacional del Toro de Cuerda de Grazalema llega cargado de simbolismo. Porque Grazalema es toro, el toro es Grazalema. Nace de las casas grazalemeñas. Nuestra calzada medieval, nuestras calles empedradas, nuestros tejados de tejas árabes se extienden en alfombra roja para que el toro, bravo, con poderío, pise las calles. Sus patas poderosas, como pinsapos milenarios, aceleran el pulso cuando el toro se prepara para embestir, marcando en su arranque el perfil de nuestro peñón grande, una de las señas de identidad de Grazalema. El toro tira de la maroma por las calles de Grazalema, después de recorrer la geografía española. 18 años de historia, la maroma ha ido recorriendo todos los pueblos afortunados en la celebración del Congreso Nacional del Toro de Cuerda hasta llegar a Grazalema. Toro con Cuerda de Grazalema, 18º Congreso Nacional, 1, 2, 3 y 4 de junio, Grazalema. Aquí te esperamos.
Pues ya lo han visto, es nuestro cartel el que se va a quedar ya grabado a sangre y fuego con nosotros, que va a representar otro hito histórico también en nuestra localidad, en nuestro municipio, que vamos a vivir muy intensamente. Noche de emociones muy especiales y también de música. Llega el momento de que volvamos a escuchar a nuestra gran artista Nora López, que vuelve a pisar este escenario para regalarnos coplas maravillosas con una interpretación tan auténtica como ella. Nora López y Romance de Valentía. Las campanitas tesoro de esta tierra de las minas, torero. Ay, de Linares los toreros. Y así apagaron los soles y la muerte por Linares va encendiendo sus faroles. Ay, campana de agonía, las campanas de Linares, repicando noche y día, bajo un cielo de alamares. Hay torito nervioso que está junto a mí, en vista que quiere probar su valor, mirando al tendido sin miedo de ti. La plaza le ciega con su resplandor. Él quiere en la arena sembrar un jazmín, lleva su faena divisas de oro.
Muchas gracias. Maravilla, Nora López, con esas campanas de Linares que nos han encantado, ¿verdad que sí? Pues vamos a seguir con nuestra gala, vamos a seguir desvelando todos los pequeños secretos, todas las sorpresas que también tiene esta edición 2023. Todos los años se intenta acercar a la fiesta del toro con cuerda a periodistas reconocidos de nuestro país para que sean nuestros embajadores, capaces de vender las bondades de esta fiesta. Periodistas con gran afición, pero que quizás no conocen esta faceta del mundo del toro. La labor para con ellos es invitarle a conocerla, que se enamoren y que así ejerzan de embajadores de una de las tradiciones más arraigadas de nuestro país. Este año, la Federación Española del Toro con Cuerda ha llamado a la puerta de uno de los periodistas más importantes de este país, Juan Ramón Lucas, quien, tras conocer el trabajo de la Federación y la importancia de la fiesta, se ha comprometido y ha aceptado la designación para ser nuestro embajador. Un auténtico lujo que este periodista, este gran periodista, dé voz al toro con cuerda y, sobre todo, que lo lleve a gala. Por hacer una pequeña referencia de la trayectoria de Juan Ramón Lucas, debemos recordar que arrancó su labor periodista ya por 1979 y que no ha parado de trabajar en los medios de comunicación más importantes de este país, desde que arrancara en Televisión Española, en Informe Semanal. Después tuvo otros muchos proyectos también en Televisión Española. Ha pasado por la cadena SER para dirigir Matinal SER y hora 14, en Onda Cero con el informativo matinal Al Día, en los últimos tiempos con el magazine Más de Uno y La Brújula, en Telecinco para dirigir y presentar el informativo Las Noticias, Antena 3 para hacerse cargo del magazine de Buena Mañana, varios proyectos, también en La Sexta, Radio Nacional, donde condujo el magazine en días como hoy. Así que está claro que nos guste la radio, nos guste la televisión, Juan Ramón Lucas es uno de nuestros rostros informativos de referencia, más que conocido por la audiencia y por ello, insistimos, es un lujo tenerle como embajador de esta fiesta. Aunque estaba previsto que hoy nos acompañara el compromiso previo con su editorial para presentar en Barcelona su nuevo libro, porque también es un gran escritor, le va a impedir que nos acompañe físicamente, pero claro, Juan Ramón ha querido dejar claro ese compromiso con la Federación y está aquí. Lo estará también en junio en el Congreso, sí que ha prometido reservar fecha y sí que va a venir al Congreso Nacional del Toro con Cuerda, Grazalema, en el mes de junio. Pero hoy está, gracias a las nuevas tecnologías, digitalmente con nosotros. Así que vamos a ver el mensaje que nos ha mandado Juan Ramón Lucas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En primer lugar, lo que quiero hacer es pediros disculpas porque yo debería estar ahí con vosotros en vez de aquí arriba en el vídeo y sin embargo hay compromisos profesionales que, como sabe Javier, y a él se lo he dicho ya, lo que os voy a contar a vosotros, me obligan a estar a cientos, a miles de kilómetros cuando veáis este vídeo. Pero estoy con vosotros. Estoy con vosotros aunque físicamente mi presencia esté limitada por la pantalla, porque estoy con vosotros en un compromiso. El que me habéis hecho asumir, y además encantado, orgulloso, y os lo agradezco, creo que inmerecido, pero el que me habéis hecho asumir a la hora de nombrarme embajador del toro de cuerda, o toro de la cuerda. Porque estamos hablando de una tradición que forma parte de esas tradiciones que permanecen, que perduran, porque nos definen. Hay tradiciones que tienen que ver con la antigüedad, con hechos antiguos, con formas de vivir, con formas de ser, con sociedades organizadas de otra forma. Pero hay tradiciones que nos definen a lo largo del tiempo. Y el toro, la relación con el toro, en España es una de ellas. Somos, en gran medida, parte de lo que se refleja en esa tradición taurina. Que aquí en el toro de lidia tiene, en el toro de cuerda, perdón, tiene en particular un componente que le otorga más valor aún dentro de esa tradición que nos define, y es su componente popular. Es el toro más popular, es el toro más nuestro, y es el toro que mejor podemos explicar y entender,
porque a él se van acercando quienes en estos momentos se alejan paulatinamente del mundo del toro, entre otras cosas también porque hay en el mundo del toro, en ocasiones, demasiado lastre, demasiadas pocas ganas de mirar al futuro con lucidez. Yo creo que el compromiso de los que estamos aquí reunidos y el compromiso de este embajador es acercar este mundo, el toro en general, pero en particular el toro de cuerda o de la cuerda, a estas nuevas generaciones que están sucumbiendo al mensaje falso del animalismo que humaniza de manera equivocada un animal que no es un ser humano, que no se comporta como un ser humano, que no vive como un ser humano. Esa humanización es peligrosa, no solamente desde el punto de vista de la relación del ser humano con los animales, sino para los movimientos ecologistas o medioambientales también. Porque estamos hablando de un mundo, porque buscamos un mundo real, buscamos mantener una relación con el medio ambiente y con los animales que sea real, no que se base en premisas falsas. No quiero extenderme mucho más, pero sí deciros que en esta noche y en este vídeo que estoy haciendo para vosotros, me comprometo a defender el toro, a mantener la tradición, a seguirla viviendo, porque la sigo viviendo, y desde luego a volver a compartir con vosotros espacio lo antes posible, que como he hablado yo con Javier, será pronto. Cuidaos, muy buena noche y hasta la próxima, que repito, queda poco. Qué maravilla de embajador, qué maravilla que haya gente así, ¿verdad? Y que esté por ayudar y por colaborar y por dar visibilidad, por supuesto, también a nuestra queridísima tradición. Bueno, vamos a ir con otro apartado también interesantísimo, porque esta fiesta, esta gran fiesta del toro que estamos viviendo hoy también tiene nombre propio y es el del veterinario Julio Sedeño, que está liderando un más que interesante proyecto de investigación sobre el toro de cuerda de la Universidad Católica de Valencia. Un estudio que se ha realizado a lo largo de los últimos años y que se presenta por primera vez en esta gala. Por ello vamos a pedir a don Julio Sedeño que nos acompañe en el escenario para darlo a conocer y, sobre todo, extender la gracia a él y a todo su equipo por este trabajo tan interesante que está realizando y que tanto apoyo va a dar también a la fiesta. Fuerte aplauso para Julio Sedeño. Buenas tardes. Muchas gracias. Primero, agradecer la presencia, como no, del alcalde de Grazalema, concejales, equipo de gobierno, autoridades. Muchas gracias por asistir esta tarde a la gala. En primer lugar, vamos a ver un vídeo pues, de cómo se ha ido durante estos años. Hemos estado ya... La primera fase está completada. Empezamos en febrero del 2019 con la extracción y obtención de muestras. Esto es una muestra de cómo se obtienen los 3 tubos de sangre que estamos sacando antes y después de las carreras. Mientras que en los pueblos, en las ciudades, los miembros de la Federación Española atan el toro, colocan la cuerda, colocan la soga, colocan la maroma o la badana, pues accedo a la parte posterior del toro y estamos sacando 3 tubos de sangre para nuestro proyecto de investigación. Bien, la primera fase ha concluido. Esta primera fase hemos tardado desde febrero de 2019, que empezamos en Teruel, hasta el 2022. Primera fase que se paró por la pandemia. 2019 y 2020 hicimos 45 toros, todos muestreados antes y después de la carrera. Reanudamos después de la pandemia en 2021. En 2021-2022 tenemos 65 toros más, todos muestreados antes y después de la carrera, antes y después del ejercicio físico. Bien, tenemos un total ya de 110 toros muestreados. La primera fase ha concluido, que es obtención de muestras y proceso en el laboratorio. En noviembre del 2022 tenemos ya también, de esos primeros 45 toros, pues prácticamente acabado
el resultado de los datos obtenidos. Desde hace prácticamente un mes tenemos ya también, de esos 65 toros posteriores, en total 110, todos los datos obtenidos, y los vamos a ver ahora en la matriz numérica, una matriz multiparamétrica, para ver la dimensión de datos que tenemos ya del estudio. Pero estos son los primeros 45 toros muestreados que Bien, desde aquí os indico, aquí tenemos en el panel, esta matriz o panel multiparamétrico, todos los resultados obtenidos desde el primer parámetro, leucocitos, y movemos, por favor, control, para ver todos los datos que tenemos hacia allá, hacia la derecha. ¿Se puede mover? Sí, ok. Un poco más, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Gracias, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bien, gracias. Este panel muestra desde aquí hasta el final todos los datos obtenidos después de la carrera. Todos estos son los datos que hemos analizado. Continuamos. Seguimos moviendo el ratón, por favor. Hasta el final. Un poquito más. Bien. Alto, gracias. Todos estos datos son datos analizados de antes de la carrera. Lo vamos a nombrar como datos pre, antes de la carrera, los otros como datos post, después de la carrera, después de correr el toro. Y además tenemos unas variables, volvemos al principio, por favor. Además, todos estos datos de los toros de antes y después de correr están correlacionados con estas variables que he asignado, que son momento de la carrera, es decir, si un toro ha hecho la carrera, ha hecho el esfuerzo físico por la mañana o por la tarde, estación o época del año, está codificado en verano, otoño, primavera, invierno, edades, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años o más. Ganaderías de procedencia. Está codificado 0 Andalucía, 1 Comunidad Valenciana, 2 Aragón, 3 País Vasco, 4 Navarra. 5 número de carreras. Está codificado en si nunca ha corrido, es decir, es un toro que se llama cerril o no ha corrido nunca en ninguna exhibición taurina en la modalidad de toro de cuerda, le ponemos un 0. Si ha corrido de 1 a 5 veces, un 1, si ha corrido de 6 a 15 veces, un 2, y si ha corrido 16 veces o más, lleva un 3. Bien, pues todo esto está en fase de estudio, en fase de modelos estadísticos y matemáticos, para ver si hay relación, no solamente el antes y el después del toro de la cuerda, sino si tiene también relación o significación con alguna de estas variables que hemos propuesto. Bien, esta matriz son de los primeros 45 toros, muestras extraídas del año 2019 y 2020. Pero además también tenemos el siguiente panel, por favor. Y el siguiente panel ya muestra no solamente esto, sino también los 65 toros restantes de muestras obtenidas en el 2021 y 2022. Y con esto configuramos, hacia arriba por favor, muy bien, gracias. Y con esto configuramos este panel multiparamétrico, este panel de datos que es el de toda la Federación Española del Toro de Cuerda. Todos estos datos
no se han publicado, por supuesto, son datos que se exhiben hoy aquí, se exponen hoy aquí y solamente tenemos ya modelos matemáticos y estadísticos de los primeros 45 que son los que vamos a publicar este año 2023. El objetivo es, este año 2023, de los datos que luego vamos a ver y voy a explicar, hacer una comunicación escrita en modo de póster para el Simposio Nacional del Toro de Lidia de Zafra en octubre del 2023 y además en noviembre del 2023, que hay un Congreso Mundial de Veterinario en Irlanda, hacer otra comunicación escrita con esos datos preliminares, con estos datos de los primeros 45 toros muestreados del año 2019 y 2020. Pero todo este panel que va desde aquí y ahora, por favor, hacia la derecha para ver todos los datos que tenemos, todos estos datos, más, un poco más, por favor. Poco más, hasta ahí, ¿vale? Todos estos datos son datos que hemos analizado en el proyecto de investigación, en el estudio de investigación del toro de cuerda y aquí en la pantalla solo aparecen 33, pero hacia abajo, si bajamos, un poco más, sí. Ahí ya tenemos todos los animales muestreados, es decir, fase 1, extracción de muestras y envío al laboratorio está acabada y además con un tamaño muestral que en un principio eran de 100 toros, hemos muestreado unos pocos más, 110, por diferentes motivos, algunos porque se han muestreado antes de la carrera y después no han salido, no han sido incluidos en el estudio o algunas muestras por falta de identificación o falta de trazabilidad tampoco se han incluido en el estudio, por eso veis que solamente tenemos 103 toros. Estos 103 toros, 103 animales, son los que tenemos las muestras concluidas y la fase 1 acabada. La fase 2, obtención de resultados también. Y ahora nos encontramos con la fase 3, que es la fase de estudio con modelos matemáticos y modelos estadísticos. Nos está echando una mano Germán, catedrático de la Facultad de Matemáticas y Estadística de la Universidad Católica de Valencia. Tardará unos 3-4 meses a tener todos los resultados de los 103 animales y además luego de tener esos resultados de los toros que han corrido, resultados de antes y después de la carrera, lo tenemos que correlacionar con las variables que os he comentado para ver si hay resultados, si hay significación, si hay diferencias entre el momento de la exhibición, si es por la mañana o por la tarde, época del año, ganadería, edad, número de carreras o número de veces que ha salido. Todo esto lo tendremos a lo largo del año y lo que sí que vamos hoy ya a exponer, que es el motivo de la charla, pues esos primeros 45 datos, los resultados preliminares, que son los que vamos a utilizar para la publicación de este año 2023. Entonces, por favor, me pones... Bien, pues hoy vamos ya a explicar lo que venías comentando, el progreso del proyecto de investigación del toro de cuerda y valoración de los parámetros bioquímicos, musculares y hormonales del estrés en ganado bovino de la raza lidia, sería el título que vamos a tener de las comunicaciones escritas para los congresos veterinarios. Para las comunicaciones escritas, para la federación,
sería, como ya propusimos en Teruel, fisiología del ejercicio del estrés del toro de lidia en espectáculos taurinos populares y tradicionales, toro con cuerda. Veterinario responsable Julio Sedeño y unos datos personales. La presentación, licenciado en Facultad de Veterinaria de Zaragoza, veterinario técnico libro genealógico de la raza bovina de lidia, como veis, veterinario clínico del toro de lidia. Siguiente, por favor. Bien, esta es una imagen del trabajo que veníamos haciendo por las distintas localidades y ciudades que han colaborado en el estudio. Son 11 de las 24 que componen la Federación Española del Toro de Cuerda. Pues la mesa de trabajo, la centrífuga y un poquito las muestras y la identificación de todas ellas. Siguiente, por favor. Y la primera variable que tenemos aquí, una de las variables importantes, leucocitos. Pues tenemos que en el momento pre o antes de la carrera están en una media de 76 y en el momento post o después de la carrera en una media de 87. Sí que hay una significación y sí que se puede estudiar, pero están dentro del rango de la normalidad. Es decir, no provoca infección al animal el hacer un ejercicio físico de forma continuada, en forma de carrera, con paradas y descansos obligatorios al animal. Es decir, no le provoca una infección, no aumenta los leucocitos de una forma significativa si están en rangos de normalidad. Siguiente, por favor. Unas fotos para que no sean todo números. Siguiente, por favor. Variable hematíes, glóbulos rojos. Lo mismo, momento pre, momento post. Vamos a ver el puntero. Vemos que pasa de una media de 753 a una media de 787. Sí que hay significación y sí que se pueden comparar. Lo estamos viendo en el diagrama de cajas. Ese diagrama de cajas nos indica la población dentro del cuadro y la media, la línea negra. Lo mismo, están dentro de la normalidad, es decir, ningún toro exhibido tuvo anemia, ningún toro exhibido de estos primeros 45 hay una variación anormal o una pérdida de hematíes, un ligero aumento por el ejercicio, pero tampoco la exhibición del toro en cuerda al toro le provoca una anemia. Siguiente, por favor. Instalaciones y toma de muestras en algún pueblo donde estuvimos. Siguiente, por favor. Otra variable bastante importante, variable de hematocrito. Pues aquí nos llevamos una sorpresa bastante grande del Departamento de Fisiología de la Facultad, porque en el momento pre están en 37 y en el momento post, después de la carrera, en 38,9. Es decir, la mayoría de los toros pasan de un hematocrito de 38 a 40. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún toro de los 45 sufrió o padeció deshidratación. Ninguno. Están en rangos de normalidad. El hematocrito del ganado vacuno va de 30 a 45, 46. Es decir, ningún toro exhibido tuvo deshidratación. Sí, un poquito de hemoconcentración, como veis, después de correr, tiene un poquito el hematocrito más elevado, pero es por la movilidad de todos los fluidos corporales, debido al ejercicio. Ya tenemos otro dato más. No provoca infección, no provoca anemia, no provoca en ningún caso deshidratación. Siguiente, por favor. Fotos de toro en cuerda. Siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a medir 3 variables seguidas que nos miden los glóbulos rojos, ¿vale? La variable del volumen corpuscular medio, que es un volumen del eritrocito. Simplemente está puesto para que veáis antes de correr y después de correr. Están prácticamente igual, de tal manera que ningún modelo matemático es aplicable para medir significación. No hay significación. Antes y después están en los mismos parámetros. Siguiente, por favor. Otra variable más, concentración de hemoglobina en el glóbulo rojo. Momento pre, momento post, son casi iguales y como no
existe normalidad, se da por hecho de que son ¿cómo diría yo? Tiene una media de 15,9 y 16, al no existir significación, pues tampoco aquí se puede medir en ningún modelo matemático. Es decir, no hay variación en la carrera en cuanto a la concentración de hemoglobina. No se altera en ningún caso, en ningún toro de los que hemos muestreado. Siguiente, por favor. Otra concentración más de hemoglobina en sangre, lo mismo ocurre. Momento pre, momento post. Tenemos una medida de 32,1 a 32,5. Son tan similares que no se pueden aplicar ningún modelo matemático porque no hay significación, no hay variación de antes y después de la carrera. Estos tres parámetros, los clínicos los utilizamos para medir el nivel de anemia y entonces ya podemos confirmar con estos tres parámetros de que la carrera del toro no le provoca ningún tipo de anemia. ¿Vale? Además, como no hay pérdida de sangre, en este tipo de espectáculo taurino exhibición no hay pérdida de sangre, pues nos beneficia mucho porque la serie roja, que son estos parámetros de la serie roja, están prácticamente igual antes y después de correr, antes y después de la carrera. Siguiente, por favor. Más toros. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver una serie de... Hemos visto la serie roja, vamos a ver la serie blanca, de los glóbulos blancos. Pues lo mismo, antes y después de correr. No hay significación, no se pueden comparar, no hay diferencias significativas. Están en 2 antes de correr y en 1,9 después. Es decir, no hay pérdidas de glóbulo blanco. Siguiente. Gracias. Lo mismo. Son prácticamente igual antes y después de la carrera. No hay un poquito de significación, pero está dentro de la normalidad. Por lo tanto, tenemos también que en esta serie blanca no hay pérdidas de glóbulos blancos. No le provoca al toro una infección y tampoco un estrés. Por lo tanto, al estar relacionado esta serie de glóbulos blancos con el estrés, de momento ya hemos visto dos parámetros que no se modifican, que son prácticamente igual y que van a dar un estrés muy pequeño. Siguiente, por favor. Linfocitos, aquí sí que varían un poquito, sí que vemos que pierden células de glóbulos blancos, por lo tanto aquí sí que vemos que va a estar correlacionado directamente luego con el estrés. Los glóbulos blancos después caen y al perder glóbulos blancos aumenta el estrés, pero muy poquito también. Antes de las carreras están en 50, después en 43. Siguiente, por favor. Bien, aquí ya empezamos con las variables importantes analizadas a nivel muscular, que nos van a medir la actividad muscular. Lactato deshidrogenasa o lactato. Vemos que antes de correr tiene unos niveles de 375, después de 650 y que la media de todos los toros que hemos muestreado están en 620. ¿Qué quiere decir esto? Aquí sí que hay significación, el toro hace un ejercicio físico, explosivo, moviliza todos los líquidos, moviliza la reserva y sí que hay significación, pero que en ningún caso alcanza el doble de valores fisiológicos o valores normales. Cuando vemos estudios publicados de toros de lidia y lidiados en plazas de toros que normalmente triplican o tienen valores fisiológicos y después de la lidia son más del triple. Aquí en ningún caso llegan ni tan siquiera a ser el doble. Siguiente, por favor. Otra enzima muscular que nos mide la actividad muscular, lo mismo. En pre están en 155, después de la carrera en 298. Es decir, en ningún caso sí que varía, porque evidentemente el toro hace un ejercicio físico, moviliza todos los líquidos del cuerpo, moviliza todos los fluidos, tira de las reservas energéticas y
y en ningún caso llega a ser el doble. Siguiente, por favor. Ácido láctico. Aquí pues podemos observar lo mismo. Pasamos de una media de 24 de antes de la carrera a una media de 35. En ningún caso superamos el doble, cuando en estudios publicados de Toro de Lidia son del triple o más. Son buenos resultados, son unos resultados muy buenos y muy válidos y favorables para nosotros, porque sí que hay variación de las enzimas musculares debido al ejercicio físico y a que el toro moviliza todos los recursos y todos los fluidos del cuerpo, pero al no tener un daño muscular, al no tener lesión muscular, al no tener un daño hepático y al no tener un sangrado o pérdida de fluidos, son todos resultados favorables. Y después, por último, siguiente, por favor. La variable de cortisol sérico y también la variable de la ACTH, hormona adenocorticotropa, son las neurohormonas, hormonas neuroendocrinas reguladoras del estrés, y vemos que en el momento pre están en 4,4 y después en 6. Es decir, sí hay estrés, pero es un estrés muy pequeño, muy leve. La mayoría de toros antes tiene 4,4 y después un 4,6. Es decir, sí que hay un estrés, pero es muy leve y muy pequeño. Es más, en el momento pre, la media de esa rayita negra que vemos ahí está un poquito bajo por dos motivos. Porque el animal no tiene lesión muscular, ni lesión hepática, ni pérdida de fluidos, ni pérdida de sangre. Pero además, porque hay animales que de esos 45 muestreados, han salido muchas veces y están habituados a la carrera. Por eso la media baja y tienen menos estrés estos toros. Siguiente, por favor. Y esta última diapositiva, que es la variable CTH que regula el cortisol, vemos lo mismo, momento pre, momento post. Momento pre, antes de correr, están en 17, momento post en 25. La mayoría de toros pasa en el momento antes de correr de 14 y en el momento después de correr a 18. Es decir, sí que hay variación, pero el estrés es muy pequeño. Además, en esta gráfica se puede apreciar que tenemos dos curvas claramente diferenciadas, que son una, la de los toros cerriles, que tienen más estrés y es la más elevada, otra, la de los toros que han corrido muchas veces, que tienen menos estrés y es más baja. Y además, aquí, no sé si se puede ver bien, pero tenemos toros que incluso están con niveles de estrés más altos antes de salir que después. Y estos son los toros que han corrido muchas veces. Antes de salir están un poquito más nerviosos y más estresados que después de la carrera, hemos podido comprobar. Bien, pues viendo los datos y analizando los datos ya podemos concluir muchas cosas. Podemos concluir que no provoca infección la exhibición de un toro en cuerda, no provoca anemia, no provoca deshidratación, tenemos niveles de estrés muy pequeños, sabemos que cuantos más veces sale el toro, cuanto más carreras ha hecho en su vida, menos estrés tiene, y que los marcadores bioquímicos musculares pues son aumentados, pero que ese aumento en ningún caso llega a los publicados hasta el momento a nivel científico, que son unos valores que triplican el valor en reposo o el valor fisiológico. Siguiente, por favor. Bien, y el objetivo este año es hacer ya en octubre en Zafra y en noviembre en Irlanda unas comunicaciones escritas con los datos obtenidos para difundirlos y publicarlos a nivel científico y en las plataformas científicas a nivel mundial. Y seguiremos obteniendo datos, seguiremos trabajando y seguiremos con el proyecto hasta concluirlo y esto que siente ya las bases de con todos estos datos y este panel para la exhibición del toro en cuerda, pues a partir de ahora que se pueda explotar y que se pueda fijar
el resto de especies o el resto de publicaciones taurinas en nuestros datos y en nuestro proyecto. Bueno, pues muchas gracias y os esperamos en el Congreso.